Las famosas velas japonesas, que son una forma de graficar el precio en la plataforma de trading. Actualmente la MetaTrader 4 tiene tres formas de graficar, que son el gráfico de barras, el gráfico de líneas y el gráfico de velas. El gráfico de velas es de lejos el gráfico más usado, ¿cierto? Y como su nombre lo dice, grafica una vela como tal. La particularidad que tiene es que esa mecha, ¿sí?, puede ser tanto superior como inferior. Entonces, en esta foto, que es el ejemplo ilustrativo, vamos a explicar cómo funciona una vela y cuáles son sus partes, y luego pasamos a una pequeña simulación donde te voy a mostrar cómo se forma. Luego, a partir de ahí, puedes ir a una plataforma cualquiera de trading y revisar, por ejemplo, en las temporalidades menores, velas de 1 minuto, 5 minutos, cómo se forman para que te vayas acostumbrando a ellas y viendo esa formación, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con esta vela de acá. Vamos a hacer simplemente un ejemplo. Esta vela es de la misma denominación que esta. La diferencia es que, como el color lo indica, esta va a ser una vela alcista y esta sería una vela bajista. Vamos a dar el ejemplo de la vela alcista, que es el más fácil. Entonces pasa lo siguiente. La cotización del precio tiene que tener un comienzo. Estas velas van a tener una duración. ¿Cuál es esa duración? Dependiendo la temporalidad en la que nos encontremos. Hay velas que pueden ir desde 1 minuto en formarse hasta 1 mes entero en formarse. Digamos que esta vela va a demorar 1 hora. Entonces, en el transcurso de 1 hora se va a conformar todo este dibujo. ¿Cómo empieza? Con la cotización inicial. ¿Qué va a suceder? El precio comienza en esta zona de acá, ¿cierto? Aquí estaba el precio al momento de el comienzo de la hora, pero miren que tiene una mecha inferior. ¿Qué sucedió en esta mecha inferior? Sucedió que apenas el precio comienza, no empieza subiendo, sino que está bajando y nos estaría dibujando, ¿cierto?, una vela bajista roja, lo que nos estaría diciendo que el precio va a la baja, ¿sí? ¿Qué sucede? En el transcurso de esa hora, esa vela va a recoger, ¿sí? Va a recoger y va a volver otra vez a la cotización inicial, pero la mecha va a ser entonces ¿qué? La evidencia de que el precio estuvo en esta zona, y esta zona va a ser entonces, por ende, la cotización más baja de la sesión. ¿Qué pasa una vez recupera esto que había bajado? Listo, vuelve a la zona de cotización inicial y comienza a subir, ¿sí? Entonces se repite la misma situación, solo que en la parte superior. Esta vela empieza a subir por medio de este cuerpo, que significa volumen de negociación de compras alto, y nos va a dibujar un cuerpo hasta esta zona de acá. ¿Qué sucedió? Que luego no pudo mantener el cuerpo hasta esta zona y vuelve y recoge. Entonces, al volver y recoger, nos deja otra vez esta mecha, pero tenemos la evidencia que la parte más alta, la cotización más alta de la vela, fue esta parte, ¿ok? Ya cuando la vela cierra en esta zona de acá. ¿Qué quiere decir? Que su parte más baja fue esta y su parte más alta fue esta. Ahora, ¿por qué funciona de esta forma? ¿Y por qué me gusta más la vela japonesa que las demás graficaciones? Primero, porque representan, como decía, el volumen de negociación. Por ejemplo, una vela de cuerpo representa un alto volumen, en este caso de compras, por lo tanto hay fuerza, ¿sí? Pero no importa si la vela es fuerte, la mayor cantidad de veces va a tener mechas. ¿Por qué? Porque es que es así el negocio. Estas mechas, por ejemplo, hagamos de cuenta que uno hace una compra en esta zona de acá, pero colocas tu stop en esta parte. ¿Qué crees que va a pasar? El precio no va a ir a tu favor y te va a sacar. Esa es una de las razones por las cuales tenemos que modular lo que vamos a invertir, ¿ok? Para no tener complicaciones más adelante. Luego que el precio va por ese stop, ¿sí?, y sacude, recoge y luego sí se va en la dirección en la cual tú estabas presupuestando que se iba a ir, ¿ok?
Sin embargo, no te tienes por qué preocupar, hay formas de tratar de filtrar la mayor cantidad de trampas posible. Recuerda que esto es un mercado lleno de trampas y las mechas, ¿sí?, aparte de ser esa evidencia por donde el precio pasa, también están diseñadas para sacudir stops. Los market makers van a mover la balsa para que la mayor cantidad de traders que son inexpertos se caigan y no se puedan ir con el movimiento tendencial. Una vez tú sabes esto, tú vas a saber cómo aprovechar las velas y cómo evitar la mayor cantidad de trampas. Es inevitable caer en las trampas, pero podemos reducir muchísimo el riesgo, ¿sí?, o el número de veces que caemos si sabemos la zona. Recordemos que lo más importante es la zona. Vamos a combinar nuestras velas con nuestra zona, ya sea en ciclo o sea en secuencia, ¿vale? Bueno, este es el ejemplo de la vela bajista y es simplemente lo contrario. Esta sería la cotización más alta y esta es la cotización más baja. ¿Cómo así? Sencillo. La cotización inicial empieza con la vela acá y en algún momento de la vela sube. Nos puede hacer un amago de que es una vela alcista. Sin embargo, luego va a pasar que vuelve y recoge, comienza a bajar, ¿cierto? Baja hasta esta zona y luego vuelve a recoger hasta la zona de cierre, dejándonos esta mecha inferior. ¿Ok? Entonces, vamos a mostrarte ahora unas cuantas velas japonesas para que veas los títulos. Entonces tenemos la vela doji, la vela lápida, la libélula, el colgado, el martillo y la vela de cuerpo, que es la que te acabo de mostrar, ¿sí? La vela de cuerpo obviamente representa un volumen mayor, pero también tenemos unas velas muy buenas como las velas martillo, ¿sí? El colgado es prácticamente un martillo invertido, ¿sí? ¿Por qué la vela martillo de pronto gusta mucho dentro de los traders? Porque mira que tiene una mecha bastante pronunciada, ¿cierto? Es prácticamente 70% mecha y un 30% de cuerpo. Pero durante toda esta mecha, ¿qué ha hecho el precio? Ha ido sacudiendo stops, ha ido haciendo trampas. Por lo tanto, una vez aquí elimine a la mayor cantidad de participantes, ya va a tener, por así decirlo, más campo libre para irse hacia el alza. Por esto, esta vela martillo es una vela de compra, ¿sí? Ahora, no solamente es utilizar la vela martillo, también tenemos, como te dije, la zona. Si combinamos la zona con una buena vela, la probabilidad va a ser mejor, porque tenemos esa sinergia, ¿no? Entre más cosas a nuestro favor, entre más viento a nuestro favor, mucho más vamos a ganar. Es decir, vamos a evitar caer en más trampas conforme vayamos teniendo más cosas a nuestro favor, ¿ok? La vela colgado es la misma situación. Aquí van limpiando stops, ¿sí? Y luego podemos ingresar en nuestra venta para que el precio comience a caer. Estas velas del comienzo, doji, lápida y libélula, no son velas como tal porque carecen de cuerpo, pero son estructuras que aparecen dentro de la gráfica. A mí la verdad no me gusta. Cuando yo veo una doji, una lápida, una libélula, no las opero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a pesar de que tiene una mecha fuerte, no tiene un cuerpo como tal. A mí me gustaría que esta libélula tuviera un poco de cuerpo para que fuera un martillo y así entrar. Sin embargo, es cuestión de gustos. Un trader que tenga una metodología basada en estas velas y la metodología esté probada, fácilmente lo puede usar. No hay ningún problema. Ahora, ¿son estas todos los tipos de velas? La respuesta es no. Hay muchísimos más tipos de velas. Sin embargo, en el trading, recuerda, mientras tú sepas identificar la estructura y tengas la zona, ¿sí?, la mejor zona, la vela va a ser simplemente el gatillo para que tú puedas accionar tu compra o tu venta. De nada sirve con que te sepas 50 tipos de velas si no sabes cómo accionarlas, ¿ok? Pero estas son, digamos, que las más representativas. También está una variación que es la vela de cuerpo más pequeñita, que se conoce como vela de rango, ¿sí? Es decir, es una vela donde el cuerpo no es tan pronunciado. Entonces vamos a mostrarte, por ejemplo, una forma de aprovechar esa vela martillo. Aquí tenemos este martillo de acá y mira que comienza un buen movimiento. Y luego miren que tenemos esta vela colgado, que es ese martillo invertido, y también podemos aprovechar ese movimiento.
¿vale? Bueno, entonces vamos a pasar ahora a la parte de simulación para mostrarte cómo se va formando esa vela y que la vayamos entendiendo mejor. Bueno, entonces vamos a ver cómo se van formando las velas, ¿sí? Aquí tenemos una gráfica de 1 minuto. Entonces, como se mencionó que íbamos a ir viendo las características de la MetaTrader, ya es tiempo de hablar de las temporalidades. Entonces, las velas japonesas trabajan en distintos tipos de temporalidades, ¿sí? Desde velas que se forman en 1 minuto, ¿sí? Hasta velas que se forman en días. Obviamente, por ejemplo, aquí tenemos esta vela de ¿qué? De 1 hora, conformada por 60 velas de 1 minuto, ¿sí? La vela de 4 horas formada por 4 velas de 1 hora, etcétera, etcétera, etcétera. La de días formada por 24 velas de H1 hasta llegar a las mayores denominaciones o las temporalidades mayores de semanas y meses, ¿okay? Obviamente, a mayor temporalidad, mayor volumen de negociación, porque comprenden lo que son las velas de las temporalidades menores. Entonces, un ejercicio muy práctico para ver cómo se forman las velas es irnos a la gráfica de M1 o M15, ¿sí? O directamente desde el simulador, como ustedes lo prefieran. Ya han ido viendo cómo se estaban formando las velas. Entonces, miren lo que les decía. Esta vela durante un tiempo estuvo alcista, ¿sí? Luego, ¿qué pasó? Recogió y dejó todo este mechazo de acá. Luego pasó a estar con un cuerpo bastante pronunciado acá para terminar acá. Esto es lo que les decía que era la vela de rango, es decir, es una vela de volumen porque miren que tiene un cuerpo, sin embargo no es una vela como esta, tiene un cuerpo mucho menor y aparte de eso tiene una mecha superior e inferior bastante pronunciada. Por lo tanto, aquí hay bastantes trampas. ¿Okay? Si se dan cuenta, casi todas las velas tienen mecha, pero no hay ningún problema. Desde que uno aprenda a utilizar o saber cómo funciona la tendencia, no hay ningún inconveniente. Digamos que nosotros tenemos una entrada a partir de acá y ponemos nuestro stop loss aquí, ¿sí? El precio de pronto puede que amague, pero si sabemos colocar nuestro stop loss, no lo va a tocar y vamos a empezar a ganar. Una vez ya estamos ganando, simplemente es dejar correr los beneficios lo más que se pueda o lo más que nuestra metodología nos dicte y así podamos tener esa rentabilidad. Entonces es bastante sencillo. El gráfico de barras, que es este, ¿sí? No es el que se usa, no lo usa, y el gráfico de líneas sí tiene una forma de usarlo, pero no lo enfoco en lo que yo hago como trader. Simplemente la vela, como les decía, nos demuestra el volumen. Si ven que un gráfico de líneas sí te puede mostrar las estructuras, pero la vela te da más información, sobre todo algo tan importante como el volumen. ¿Okay? Igual las velas japonesas las vamos a ir viendo más adelante, es decir, vamos a ir mostrando, y conforme vayas adquiriendo tu práctica día a día en el trading, te vas a ir relacionando más y más con ello. ¿Okay? Bueno, entonces concluimos esta parte de las velas. Y entonces vamos a ir a la parte... Sí, ya, terminamos la parte de las velas. Entonces, ahora sí vamos a poder comenzar con la parte de soportes y resistencias. Para los soportes y resistencias, estos son los niveles en los cuales el precio se mueve. Es decir, son esos niveles el cual el precio tiende a respetar. Sin embargo, así como el rango de acumulación y distribución que vimos en el ciclo, son simplemente nombres para diferenciar. ¿Por qué? Porque así como rango es rango, nivel también es nivel. Entonces se les da el nombre de soportes a esos niveles inferiores, ¿cierto? Que nos van dibujando movimientos alcistas, ¿sí? Y se le da nombre a las resistencias a esos niveles superiores que nos van marcando movimientos de caída en una tendencia bajista, ¿vale? Entonces, ¿cómo es la mejor forma de colocar esos niveles o de identificar esos niveles que son tan famosos en el mundo del trading? La herramienta de la línea horizontal nos puede funcionar. Entonces vamos a ampliar un poco acá, ¿cierto? Entonces, como les decía,
El nivel se puede colocar en un movimiento donde tenga, ¿cierto?, una dirección tendencial. Entonces en este caso tenemos esta línea de acá. Se puede colocar en el cuerpo o en la mecha. Va a depender de cuando el precio visite el nivel donde quiera frenar o respetar el precio, si en el nivel de la mecha o en el nivel del cuerpo. Por lo tanto podemos colocar los dos y es a gusto de cada trader. ¿Okay? ¿Dónde sería otro nivel, por ejemplo, de soporte? Sería en esta zona de acá. ¿Por qué? Porque si ven que el movimiento inicia una alza, ¿cierto? Aquí la vela empieza a comenzar a subir. Ahora, donde ustedes consideren que hay velas fuertes, también pueden haber niveles de soporte, no hay ningún problema, ¿ok? Donde se inicia un movimiento tendencial. ¿Dónde son los niveles de soporte más fuertes? Eso puede depender de la vela. Por ejemplo, esta vela tiene un buen nivel de soporte. ¿Por qué? Porque tiene una vela de fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si se dan cuenta, acá el precio efectivamente sube, luego tiene una contracción, toca aquí con una vela bajista y luego nos dibuja esta vela alcista. Pero es una vela alcista que hace que respete ese nivel de soporte. Aquí podemos nosotros hacer una compra y luego el precio va a comenzar a subir, obviamente dibujándonos más niveles de soporte para cuando el precio vuelva a contraer, tengamos nosotros que unas herramientas para poder tener ese criterio si podemos comprar nuevamente, y esas entradas se les va a llamar continuación. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos una compra desde este punto de acá, ¿sí?, y luego vemos que el precio no respeta este nivel de soporte, aquí podemos colocar una compra de ¿qué? De continuación, y así sacarle más dinero al mismo movimiento de tendencia alcista. ¿Ok? Sin embargo, les acabo de colocar el ejemplo con las líneas horizontales normales, pero a mi parecer no es la mejor forma. ¿Por qué? Si se dan cuenta, digamos que yo empiezo a colocar y actualizar niveles de soporte, y eso que no he colocado las resistencias, yo creo que coincidirán conmigo en que el mercado o la gráfica se empieza a llenar de líneas, y llegado a un punto nos podemos confundir. ¿Por qué? Porque estas líneas son infinitas. Entonces, si llegado el caso de que cambie el ciclo y luego tenemos algún tiempo después un movimiento del precio donde llega a estos niveles, a lo mejor este nivel sea un nivel antiguo que colocamos hace varios meses o hace varias semanas y nos pueda confundir y no va a ser el soporte o la resistencia adecuada. ¿Ok? Entonces, para eso hay otro truco. Vamos a limpiar entonces la gráfica. ¿Sí? Entonces aquí ya la gráfica está limpia, y por ende lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, esta línea de acá que está justo al lado de la línea horizontal es la línea de tendencia. Como su nombre lo dice, es una línea para medir tendencias, así como también para colocar canales, ¿sí? Entonces, esta línea nos puede servir de una forma horizontal. ¿Cómo nos sirve? Si se dan cuenta, miren que la línea es infinita, ¿no? Y tiene estos tres nodos. Entonces damos clic derecho en el nodo del extremo, propiedades de la línea, nos vamos a parámetros y quitamos este chulo que nos coloca en rayo, ¿sí? Le damos a aceptar y vemos cómo la línea se nos va a cortar. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es colocar nuestros niveles de soporte. En este caso ya vamos con los de resistencia, y miren que los podemos hacer cortos, simplemente los alargamos hasta donde nosotros vamos a querer, y llegado a un punto obviamente ya van a dejar de funcionar. Así que una vez dejemos de estirar este nivel, ese nivel ya no nos va a estresar para cuando el precio siga funcionando, siga corriendo, ¿cierto? Entonces ya los nuevos niveles son los que van a cobrar relevancia, y estos niveles van a desaparecer, o si quieren pues simplemente los van eliminando ya a gusto a criterio de cada trader, ¿vale? Entonces miren cómo empieza esa tendencia alcista que nace con un soporte. Ahora, ¿dónde hay otros niveles de soporte y de resistencia aparte de los que acabo de mencionar? Fácil, en la secuencia de máximos y mínimos y en el ciclo del precio. Por ejemplo,
Acá que yo siempre dibujo la caja, que es otra forma de graficar niveles, sino que la tengo reservada para los soportes, para los máximos y mínimos. Miren esta caja, vamos a ponerla de color azul. Aquí está el máximo, ¿no?, de esa tendencia bajista creada por estos dos niveles, estos dos mínimos que me crean este máximo, y se rompe, ¿ok? Se rompe, comienza la tendencia alcista. Qué casualidad que vamos a quitar entonces esto acá, ¿cierto? Si yo trazo un nivel aquí, vamos a ponerlo de color rojo, que sería un nivel de ¿qué? De resistencia, ¿sí? Nuestros niveles de máximos y mínimos, ¿qué son? Son la resistencia o el soporte más poderoso. ¿Por qué? Porque es el que nos marca la pauta de la nueva tendencia. Entonces eso también lo podemos usar como soporte y resistencia. Si se dan cuenta, entonces esto venía siendo un nivel de resistencia, ¿sí? Porque es un máximo, rompe ese máximo, y luego ¿qué pasa cuando lo rompe? Inmediatamente el precio aquí se va. Entonces aquí sucede que de resistencia, una vez rota y respetada, pasa a ser que un soporte y el precio comienza a subir. Entonces, soporte, una vez se rompe, ¿sí? Digamos que acá hubiese un soporte, se rompe, comenzaría a ser una resistencia y viceversa. Entonces vamos a ver en la simulación que nos podemos ir encontrando para terminar de hacer más didáctico este ejemplo. A ver, tenemos la tendencia alcista, sin embargo no nos ha cambiado por ahora, ¿ok? Entonces la resistencia vendría siendo esos niveles donde el precio empuja. Sin embargo, para hacerlo más eficiente, tiene que ser cuando ya la tendencia esté cambiada, es decir, cuando ya la tendencia haya girado y sea bajista, para nosotros poder tener un mejor criterio. Entonces vamos a ver si podemos encontrarnos ese cambio de tendencia. Vamos a ver si la secuencia o el ciclo cambia. A ver, tendríamos el mínimo, estaría en esta zona de acá. Vamos a ver, bien acá, bien acá, bien acá. El mínimo estaría en esta zona. Vamos a colocarlo en rojo. Entonces ese es el mínimo nivel para la secuencia, pero podemos revisar a ver si de pronto hay un rango. Ok, vamos a ver si hay uno perfecto acá. Entonces, si se dan cuenta, vamos a colocarlo aquí, acá y acá. Entonces coloquémosle la línea horizontal para que sea bastante recta, ¿sí? Vamos a ponerla de color azul. Entonces miren qué precisión tan bonita, ¿cierto? Tenemos el punto A, el punto B, que es ese punto alto, y el punto C, con bastante precisión. Tenemos acá un rango, entonces está perfecto, ¿cierto? Lo vamos a colocar en la caja para que nos quede bien ese criterio. Y entonces, ¿qué sucede? Que ese rango, como se dan cuenta, también está integrado por medio de ¿qué? Por medio de un soporte y una resistencia. Vamos a colocarlo acá. Listo. Entonces tenemos esos tres niveles. Ok. Entonces, si nosotros decidimos que tenemos ya este rango, que es ese soporte, vamos a esperar el rompimiento del rango a ver si nos da un cambio de tendencia. Si no, sería un movimiento de continuación. Bueno, aquí nos hace un rompimiento, ¿sí? Sin embargo, es un rompimiento con una velita un poquito débil. Se puede tomar, claro, y se mete una venta acá, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este nivel era de soporte, que a la vez me crea un rango, y luego cuando se rompe, ¿sí? Tentativamente acá ya se ha roto el rango. Quiere decir que esto es una distribución, a menos que vaya a ser una trampa, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué sigue haciendo el precio. Mira acá, bueno, perfecto. Ya cuando el precio está acá y me dibuja esta vela fuerte, yo creo que ya tengo mucha más fiabilidad de que esto sí es una distribución. ¿Por qué? Porque el precio le va a costar mucho más devolverse. Los market makers ya están haciendo su jugada o ya hicieron su jugada y dejaron ya esta evidencia de que el precio tiene una fuerza bajista, ¿sí? Entonces yo puedo meter si quiero una venta acá y estoy haciendo una venta por ciclo del precio, ¿sí? Entonces van viendo cómo se van granando todos los conceptos. ¿Ok? Entonces ya este soporte
que comenzó con esta vela de acá, ¿cierto? Y termina acá, se vuelve ¿qué? Una resistencia. ¿Para qué? Para que si el precio cae y llega acá, lo puede respetar y nos puede hacer otra bajada. ¿Ok? Vamos a ver si puedo colocar una venta. Stop loss. Vamos a colocar una venta acá, simplemente por el ánimo de hacerla. Okay, entonces acá se coloca la venta, ¿sí? Y miren cómo el precio va siguiendo. Esto es un ejemplo más de ese ciclo para que sigan viendo cómo se sigue respetando, ¿ok? Pero ya integrando los niveles de soporte. Ahora vamos a ver las resistencias. Entonces ya estoy en tendencia bajista, ¿correcto? Por el rango de distribución. ¿Qué quiere decir? Que entonces todos los niveles donde el precio tenga un empuje bajista van a ser mis resistencias, ¿sí? Que tenga un obviamente a mayor bajón o a mayor dirección, mucho más importante es el nivel, ¿ok? Entonces siempre tenemos que esperar que el movimiento nos hable. Miren, por ejemplo, aquí, ¿dónde más estaría el soporte? Acá. ¿Por qué? Porque miren que el precio empuja a la baja, ¿ok? Entonces tendríamos que esperar que el precio viniese acá y podemos meter una venta de continuación. Vamos a seguir entonces. ¿Sí? Miren que el precio sigue dibujando velas fuertes, acá otra vela fuerte, ¿sí? Entonces, ¿dónde puede haber niveles de resistencia? Aquí y acá, ¿ok? Vamos a seguir actualizando. Si ven, estos niveles se van actualizando cada cierto tiempo. Entonces tenemos aquí, tenemos acá, podemos colocarle en el cuerpo acá, ¿sí? Por eso les decía lo del estrés de la vista, ¿cierto? Entonces miren, acá hay algo muy interesante. Ya tenemos varios niveles de resistencia colocados, los que están en rojo, ¿sí? En este nivel el precio ha hecho su movimiento bajista y luego se ha devuelto. Se ha devuelto y miren que hay un toque acá y luego tengo una vela de fuerza. Yo puedo colocar acá otra venta para hacer una entrada de continuación, ¿sí? Entonces simplemente hago otra venta, ¿sí? Y miren cómo el precio comienza a bajar. Entonces ya vamos integrando todo lo que es ese concepto de la acción del precio. ¿Ven? Todo se engrana. Entonces podemos combinar soportes y resistencias para identificar los niveles más relevantes y tener entradas de continuación. Sin embargo, ya saben, los más importantes vendrían siendo ¿cuáles? Vendrían siendo la secuencia de máximos y mínimos, los niveles que completan el rango, ¿sí? Y los soportes y resistencias se pueden utilizar para esas entradas de continuación. Aquí, como ven, ya hubiese tenido un take profit en la primera venta y acá tendría una segunda venta. Por lo tanto, en un mismo movimiento bajista se pueden realizar varias ventas y así tener una rentabilidad mucho mayor.